La revista The Economist es una de las publicaciones más prestigiosas del planeta, ampliamente leída por las élites políticas y fundamentalmente empresariales y los ejecutivos de primer nivel de todo Occidente. Se ha ganado su fama por el alto grado de rigor de sus análisis, transmitidos a su vez en forma ordenada, clara y sencilla, y por la asombrosa proporción de aciertos en sus pronósticos. No es una obra de magia, si bien es cierto que cuentan con un equipo de excelencia desde su fundación en la primera mitad del siglo XIX y cuando tuvieron al genial Spencer, gran filósofo del siglo, como subeditor. Pero lo cierto es que hace algunas décadas, The Economist fue adquirida por la familia de banqueros más poderosa de todos los tiempos, los Rothschild, concretamente su rama británica, que tras la muerte de Jacob, a quien pronto le dedicaremos un documental, muerte misteriosa, muerte escabrosa, muerte con claros beneficiados y muchos cabos sueltos, y tras la muerte, claro, de Sir Evelyn, su hermano potentado, ha quedado en cabeza de la matriarca Lady Lynn, Lady Forrester de Rothschild, que pasó su luna de miel con Sir Evelyn, el extinto Sir Evelyn, ni más ni menos que en la Casa Blanca por invitación de los Clinton. Lady Lynn había trabajado como mano derecha de un hombre que resultó crucial para que Clinton llegue a la presidencia de Estados Unidos, sepultando las terribles controversias sobre el tráfico de drogas y de armas realizado por la CIA desde el aeropuerto del estado que gobernaba, Arkansas. Quien se hizo cargo de la situación y asumió la responsabilidad empresarial de manera falsificada, perjuriando, básicamente quien le salvó los calzones y permitió que llegue al poder, era un asset de la CIA y también conectado con el Mossad, que se había destacado como especulador financiero y estaba comenzando a montar un gran negocio basado en la provisión de satisfacciones carnales a ciertas personalidades que luego eran chantajeadas. Este caballero no era otro que Jeffrey Epstein y su secretaria Lady Lynn Forrester, íntima amiga desde entonces de Hillary Clinton, llegó a través del matrimonio con Sir Evelyn, que ya había perdido un par de esposas en el camino, incluyendo una que murió misteriosamente en medio de una investigación sobre los abusos del Vaticano en los 70s, a convertirse hoy en la líder de la dinastía de banqueros más poderosa del mundo. Sin una gota de sangre Rothschild, sobra decirlo. Definitivamente todavía existen las posibilidades de ascenso social, ¿no? Pero bueno, yendo al punto, Lady Lynn, amiga del Papa Francisco, fue la principal responsable de invertir más y más en The Economist, incluso dotar a la revista de una unidad de inteligencia económica que rastrea sus datos directamente desde las cloacas de los servicios de inteligencia de los distintos países donde recaban información. Por tanto, The Economist es ya prácticamente que un segundo servicio secreto británico. Por tanto, hay que tomarse muy en serio cuando sostienen que el nuevo orden económico ha llegado. Están hablando del nuevo orden económico global y te lo están diciendo directamente en la tapa. Insisto, es un golpe choqueante para el lector. Seguramente quienes nos acusan de amarillismo por hacer un poco de marketing estridente, como exige el mercado en el que competimos para que nuestro producto de calidad llegue a muchos, no podrán decir lo mismo de The Economist. El caso es que The Economist es más que contundente sobre su inquietud. Cito: a primera vista, la economía mundial parece tener una resiliencia tranquilizadora. Estados Unidos ha crecido pese a la escalada de su guerra comercial con China. Alemania ha soportado la pérdida del suministro de gas ruso sin sufrir un desastre económico. La guerra en Oriente Próximo no ha desembocado en ninguna crisis del petróleo como podría. Los rebeldes hutíes y sus misiles apenas han afectado al flujo mundial del comercio, en tanto que porcentaje del PIB mundial, el intercambio de mercados, el comercio se ha recuperado de la pandemia y se prevé que crezca este año en forma vigorosa. Sin embargo, si miramos más profundamente, lo que vemos es fragilidad. El orden que ha regido la economía mundial desde la Segunda Guerra Mundial lleva años erosionándose. Hoy está cerca del derrumbe. Un número preocupante de detonantes podría dar lugar a un descenso en el caos, un caos donde la fuerza es el derecho y la guerra vuelve a ser el recurso de las grandes potencias. Aun cuando no se llegue nunca al conflicto, el efecto de una ruptura de las normas sobre la economía puede ser rápido y brutal. La desintegración del viejo orden es visible en todas partes. Se recurre a las sanciones 4 veces más que en la década de 1990. Estados Unidos, gendarme del mundo, ha impuesto hace poco sanciones secundarias a las entidades que apoyan a los ejércitos rusos. Hay en marcha una guerra de subvenciones, ya que los países tratan de copiar el ingente apoyo público de China y Estados Unidos a la fabricación verde. Aunque el dólar sigue dominando y las economías emergentes son más resilientes, es decir, resistentes, los flujos mundiales de capital comienzan a fragmentarse.
Las instituciones que salvaguardan al antiguo sistema han desaparecido, o éstas pierden credibilidad a toda prisa. La Organización Mundial del Comercio cumple 30 años el año que viene, pero habrá permanecido estancada más de 5 debido a la negligencia estadounidense. El Fondo Monetario Internacional se encuentra sumido en una crisis de identidad, atrapado entre la aplicación de una política ecologista y la necesidad de garantizar la estabilidad financiera. Básicamente, The Economist, Rothschild, que en el Consejo del Capitalismo Inclusivo del Vaticano, y ya les hablaremos de esto, están obsesionados con disminuir el consumo, la producción y empobrecer a la humanidad con el cuento del decrecimiento para quedarse ellos con todo, están admitiendo que la ecología es económicamente inviable. No es la primera vez que lo hacen. Retomo. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está paralizado y cada vez más los tribunales supranacionales son utilizados como armas por las partes enfrentadas. Bueno, claro, este es un guiño, por supuesto, al régimen sionista asesino de Netanyahu. No en vano, ya lo contamos nosotros en nuestro documental sobre la historia de Israel, los Rothschild son los creadores de ese Estado probeta, supremacista, racial, que comete terribles crímenes de lesa humanidad día tras día y cuyo genocidio ya es evidente para todo el mundo. Y así sigue. El mes pasado, algunos políticos estadounidenses, entre ellos Mitch McConnell, el jefe de los republicanos en el Senado, amenazaron con sanciones al Tribunal Penal Internacional si emitía órdenes de detención contra los dirigentes de Israel, que también está acusado de genocidio por Sudáfrica ante el Tribunal Internacional de Justicia. Y con toda razón. Hasta ahora la fragmentación y la decadencia han agravado a la economía mundial de una manera sigilosa. Perceptible, pero solo si se sabe dónde mirar. Por desgracia, la historia demuestra que no es imposible la aparición de derrumbes más profundos y caóticos, susceptibles de golpear repentinamente una vez iniciado el declive. La Primera Guerra Mundial acabó con una edad de oro de la globalización, sin duda la Belle Époque, que muchos en su momento supusieron que duraría para siempre. A principios de la década de 1930, tras el inicio de la depresión y los aranceles Smoot-Hawley, las importaciones estadounidenses se desplomaron un 40% solo en 2 años. En agosto de 1971, Richard Nixon suspendió inesperadamente la convertibilidad de los dólares en oro. Solo 19 meses después, el sistema de tipos de cambio fijos de Bretton Woods se vino abajo. Hoy en día, una quiebra similar parece muy imaginable. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, con su visión del mundo de suma cero, ahondaría la erosión de las instituciones y las normas. Sí, claro, porque Biden ha sido tan buen gerente, ¿verdad? El temor a una segunda oleada de importaciones chinas baratas podría acelerarla. Una guerra abierta entre Estados Unidos y China por Taiwán, o entre Occidente y Rusia, podría provocar un derrumbe absoluto. Sepan que Nathan Rothschild es un socio clave del holding energético estatal ruso hasta el día de hoy. Insisto, esta gente sabe perfectamente de lo que habla. Llevan apostando sus huevos a distintas canastas desde el siglo XVIII y les ha ido más que bien. Continúo. En muchos de esos escenarios, la pérdida será más profunda de lo que muchos piensan. Está de moda criticar la globalización desenfrenada como la causa de la desigualdad, la crisis financiera mundial y el desinterés por el clima. Ustedes lo pusieron de moda. Sin embargo, los logros de las décadas de 1990 y 2000, el punto álgido del capitalismo, post caída del muro, no tienen parangón en la historia. Y también es cierto, nunca en la historia de la humanidad tanta gente ha salido de la pobreza y tan rápido como antes de que estos psicópatas comiencen a arruinar este milagro para convertirlo en un globalismo perverso y regulatorio que quiere imponer un socialismo corporativo, burocrático y tecnocrático, del cual no se puede escapar ni siquiera para votar con los pies, es decir, yéndose a otra jurisdicción. Pero bueno, aquí los Rothschild recuerdan lo lindo que era el mundo antes de la Agenda 2030 y vamos, que definitivamente no era tan lindo ni tan perfecto tampoco, pero estábamos mejor. Cientos de millones de personas escaparon de la pobreza en China a medida que el país se integraba en la economía mundial. La tasa de mortalidad infantil en todo el planeta es menos de la mitad que en 1990. El porcentaje de la población mundial asesinada por conflictos estatales alcanzó en 2005 el 0.00002%, un nivel
nivel mínimo tras la Guerra Mundial. 1972 era casi 40 veces mayor. Aclaremos algo, The Economist nunca se pronunció sobre el millón de personas que asesinaron Tony Blair, el primer ministro inglés, George Bush, el presidente americano, José María Aznar, como mascota de ambos, el premier español de la época, entre otros, así que considero que debemos estimar dudosos sus números. Pero continuemos. Las últimas investigaciones demuestran que la época del Consenso de Washington, que los actuales dirigentes aspiran a sustituir, fue un tiempo dorado en el cual los países pobres empezaron a disfrutar de un crecimiento que permitió acortar distancias con el mundo rico. El declive del sistema amenaza con aminorar ese progreso o incluso revertirlo. Otra vez roto, es poco probable que sea sustituido por nuevas reglas. En su lugar, los asuntos mundiales descenderán a su estado natural de caos, desde lo que se favorece a la barbarie, el vandalismo y la violencia. Luego señalan la necesidad de contener una carrera armamentística en inteligencia artificial y salta esta frase, que es la expresión pura del sistema de distribución de grandes gobiernos regionales, tomando como punto de partida el laboratorio social que es la Unión Europea, y que ellos buscan imponer a toda costa, haciendo lobby precisamente en cada continente, ya sea en China, donde tienen inversiones centenarias, en Rusia, donde, como digo, son íntimos de Putin, o en los Estados Unidos, donde influyen en cada administración, son copropietarios, incluso de la Reserva Federal, de la gran fábrica de dólares, así que hay que prestarles mucha atención cuando hablan de cuestiones monetarias en The Economist. Ellos dicen que los problemas comenzarán a ser abordados por grupos de países con ideas afines, como la fantochada de los BRICS. La dinámica puede funcionar, pero supondrá con más frecuencia coerción y resentimiento, como ocurre con los aranceles europeos al carbono o la pugna de China con el FMI. Cuando la cooperación cede el paso a la intimidación, los países tienen menos motivos para mantener la paz. Y acá es donde uno empieza a leer y le suenan los tambores de guerra. Esta gente se hizo ominosamente rica durante las guerras napoleónicas, financiando primero a Napoleón, luego al ejército inglés, a quien les dieron préstamos extraordinarios, para luego inaugurar la primera gran fake news financiera, es decir, la derrota inglesa en Waterloo, con la cual se hundieron los precios de la bolsa, adquirieron masivamente las acciones de la competencia y tras saberse la verdad, que es que Napoleón había sido derrotado y detenido, pasaron a manejar el principal grupo económico corporativo del planeta. Así que vaya que esta gente también sabe de guerra. A los ojos del Partido Comunista Chino, de Vladimir Putin o de otros cínicos, un sistema, sus cínicos socios, un sistema en el que la fuerza sea el derecho, no supondría ninguna novedad. Desde su perspectiva, el orden progresista no se ve como la aplicación de nobles ideales, sino como un ejercicio del poder bruto estadounidense, un poder que ahora está en relativa decadencia. Es cierto que el sistema establecido tras la Segunda Guerra Mundial logró un encaje entre los principios internacionalistas de Estados Unidos y sus intereses estratégicos. No obstante, el orden progresista también aportó grandes beneficios al resto del mundo. Luego dice, por ejemplo, que resolvieron la crisis de la deuda soberana que siguió de la pandemia de COVID-19. Ustedes sacarán sus propias conclusiones y hacen la alegoría de que la India va camino lento a la riqueza, exaltando también la buena salud económica de Inglaterra, donde mucha gente tiene que verse obligada a elegir si cocina o si se calefacciona, o de Corea del Sur, que es directamente no ya un socialismo corporativo, sino un comunismo corporativo. La gente no solo trabaja para corporaciones como Samsung, vive en apartamentos de edificios de Samsung, comen restaurantes propiedad de Samsung, conduce vehículos Samsung y se toma vacaciones en hoteles de Samsung. En fin, ¿dónde más les editorializan de esta manera? Las editoriales de The Economist. Así que apoyen nuestro trabajo periodístico en patreon.com/Nicolás Moraz. Desde $5 mensuales tienen contenido acceso exclusivo para mecenas. Desde 10, acceso a todas las fuentes periodísticas que utilizamos en los noticieros de cada semana. Desde 25, clases de excelencia de la Academia Libertaria y por más la opción de patrocinar su empresa aquí. Patreon.com/Nicolás Moraz. No se arrepentirán. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas,
conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz. I could argue in the developed countries, the big winners are countries that have shrinking populations. That's something that most people never talked about. You know, we always used to think shrinking population is a cause for negative growth. But in my conversations with the leadership of these large developed countries that have xenophobic immigration policies, they don't allow anybody to come in, shrinking shrinking demographics, these countries will rapidly develop robotics and AI and technology. And if the promise, I didn't say it's going to happen, but if the promise of all that transforms productivity, which most of us think it will, we'll be able to elevate the standard of living of countries and the standard of living of individuals, even with shrinking populations. And so the paradigm of negative population growth is going to be changing. And the social problems that one will have in substituting humans for machines is going to be far easier in those countries that have declining populations.